Cuando la sangre de mi madre corrió por las escaleras, mi propio abuelo sonrió. Ahora solo somos tú y yo, dijo. Aquel día marcó el inicio de mi infierno personal, pero también el comienzo de mi venganza silenciosa. Buenos días, mis amores. Qué alegría poder hablar con ustedes hoy. Me llamo Irineia Fonseca dos Santos. Tengo 73 añitos bien vividos, ¿eh? Nací allá en el Roncal, en el corazón de Navarra, pero hoy vivo aquí en Corella, también en Navarra, mi pueblecito bendito a orillas del río Ebro. Aquí encontré mi paz después de tanta tormenta en la vida. ¿Saben qué es lo que más me gusta hacer hoy en día? Tejer mis hamacas de colores mientras tomo mi refresco de naranja bien frío. Es una tradición antigua aquí de la región, ¿eh? Lo aprendí de las señoras de aquí cuando llegué. Ya hace más de 50 años. Mis manos ya están callosas, los dedos ya no son tan ágiles como antes, pero todavía consigo hacer las hamacas más bonitas del pueblo, con la modestia aparte. Vendo algunas en el mercadillo de artesanía los domingos, pero la mayoría las regalo a mis 3 nietos y a las personas que lo necesitan. Empecé a tejer cuando necesité reconstruir mi vida. Cada nudo de la hamaca era como atar los cabos sueltos de mi corazón roto. Cada hilo de color representaba un nuevo comienzo, un nuevo día en el que yo elegía seguir adelante. Fue mi terapia, mi sustento y mi salvación. Estoy sentada ahora en mi porche de madera, viendo el río pasar allá abajo. La casa es simple, pero tiene vistas al Ebro. Y en los días de cielo despejado como hoy, se pueden ver los barcos de colores jugando en el agua. Tengo mis plantas, mis pajaritos que vienen a comer en mi mano y la paz que tanto busqué en la vida. Antes de continuar mi historia, quería pedirles una cosita. Si este video toca su corazón, dejen su me gusta y suscríbanse al canal para no perder las próximas historias de vida. Y ustedes, mis queridos y mis queridas que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblecito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañana con el café, después de comer o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un ratito del día para oír las historias de esta abuela de aquí. Cuéntenmelo, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio por muchos años. Una historia sobre pérdida, dolor y una niña que necesitó encontrar fuerza, donde no había ninguna. No es fácil hablar sobre esto, pero aprendí que compartir nuestros dolores también puede ser un camino hacia la curación. Y ¿quién sabe si mi experiencia no ayuda a alguien que esté pasando por algo parecido? Fue hace mucho tiempo en una casita simple a orillas del río, donde yo vivía con mi madre y donde todo cambió después de que mi abuelo vino a vivir con nosotras. Son recuerdos que todavía me aprietan el corazón, pero que hoy consigo mirar con los ojos de la sabiduría que solo el tiempo nos da. Nací en una casa de madera, a orillas del río, en el Roncal, allá en Navarra. Era una casita simple, toda de madera, con el suelo que crujía cuando lo pisábamos y paredes que dejaban pasar el viento fresco en las noches calurosas. Teníamos un porche pequeño, desde donde se podía ver el río y las otras casitas esparcidas por la orilla. Fue allí donde viví los primeros años de mi vida, entre el olor a pescado fresco y el sonido de las gaviotas que pasaban en bandadas al final de la tarde. Mi madre, Deolinda Fonseca dos Santos, era una mujer fuerte, de esas que no bajan la cabeza ante nadie. Trabajaba como partera en la comunidad, conocía todas las hierbas y remedios del bosque. Las mujeres venían de lejos para ser atendidas por ella. Desde pequeña, yo ya ayudaba recogiendo las hojas y raíces que ella necesitaba, aprendiendo los secretos de las plantas que curan. Mi madre tenía el pelo negro y largo, siempre recogido en un moño y ojos castaños que parecían ver el alma de la gente. Era estricta, pero tenía un corazón del tamaño del mundo. Mi padre, Adelson Tenorio, no era un hombre malo, pero el matrimonio de ellos nunca fue tranquilo. Recuerdo las discusiones que resonaban por la casa por la noche cuando ellos creían que yo estaba durmiendo. Él trabajaba en el campo, se pasaba meses fuera y cuando volvía a la casa se convertía en un campo de batalla. No sé si él le pegaba a mi madre, porque ella nunca dejaba que yo viera esas cosas, pero
Los gritos y el llanto de ella por la noche me decían que las cosas no iban bien. Cuando yo tenía 4 años, en una tarde lluviosa de enero, mi padre recogió sus pocas cosas en un fardo y dijo que se iba. No aguanto más esta vida, Deolinda. Tú y tu hija estarán mejor sin mí. Fue la última vez que lo vi. Mi madre lloró por días, pero después se levantó como siempre hacía. Ahora solo somos nosotras dos, Irineya, me decía mientras me trenzaba el pelo por la mañana antes de la escuela. Nuestra vida siguió un ritmo simple, pero feliz por algunos años. Por la mañana yo iba a la escuelita del pueblo, donde aprendía a leer y a escribir con la maestra Josefa, una señora paciente que nos enseñaba debajo de un gran castaño cuando hacía mucho calor en la clase. Por la tarde ayudaba a mi madre con las hierbas o jugaba con los otros niños del río. Me gustaba saltar en el agua del río, cazar pequeños tesoros en la orilla después de la crecida y oír las historias de los mayores sobre los duendes, las hadas y otros seres encantados del bosque. Mis amigas más cercanas eran Marinalba y Raimunda, hijas de pescadores vecinos. Jugábamos a las muñecas hechas de mazorcas de maíz, al pilla-pilla entre las casas de madera, y a veces ayudábamos a los padres de ellas a limpiar el pescado a cambio de un trocito de dulce de chocolate. Era una vida simple, pero yo no sabía que era pobre. Tenía todo lo que un niño necesita: comida en la mesa, una madre que me amaba y la libertad del bosque y del río. Las cosas cambiaron cuando yo tenía 9 años. En una tarde de tormenta, llamaron a nuestra puerta. Era mi abuelo, Jeremías, el padre de mi madre. Yo apenas lo conocía. Solo lo había visto 2 o 3 veces en la vida. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una mirada que me daba escalofríos. Llegó mojado de la lluvia, con un fardo de ropa y un semblante cerrado. Deolinda, necesito un lugar para quedarme. Fue lo que él dijo. Mi madre dudó en la puerta, el cuerpo tenso, como si quisiera cerrarla, pero acabó cediendo el paso. Es el abuelo, Irineya, me explicó después en voz baja. Una no le da la espalda a la familia, incluso cuando es difícil. Al principio, mi abuelo incluso ayudaba en casa. Arreglaba las tablas sueltas, pescaba para nuestro sustento, traía leña para el fogón. Pero pronto empecé a darme cuenta de que algo no iba bien. Él miraba a mi madre de una manera extraña, como si estuviera siempre enojado con ella. Cuando creía que nadie lo veía, cogía las hierbas medicinales de ella y las tiraba a la basura, diciendo después que las ratas se las habían comido. Por la noche yo lo oía refunfuñando solo, diciendo cosas sin sentido. Mi madre empezó a cambiar. Se quedó más callada, más preocupada. A veces yo la pillaba llorando escondida detrás de la casa. «No es nada, hija», me decía, secándose las lágrimas rápidamente. «Solo estoy cansada». Pero yo sabía que era más que eso. Algo en nuestra casa había cambiado con la llegada de mi abuelo. La gente de la comunidad empezó a comentar. La abuela Teresa, la sanadora más antigua del pueblo, una vez sujetó el brazo de mi madre después de una oración y dijo: «Cuidado con ese hombre en tu casa, Deolinda. Él tiene una sombra pesada». Mi madre solo sacudió la cabeza y me tiró para que nos fuéramos. Los brotes de violencia de mi abuelo empezaron de forma sutil. Primero eran solo refunfuños y palabrotas cuando se le contradecía. Después pasó a romper cosas cuando se ponía nervioso. Un plato, una olla, una silla. Mi madre me mandaba a casa de Marinalba cuando se daba cuenta de que él estaba en esos días malos, como ella los llamaba. «Tu abuelo no es malo, Irineya», intentaba explicarme. «Está enfermo de la cabeza, no es culpa suya». Pero yo veía el miedo en los ojos de ella, el mismo miedo que empezaba a crecer dentro de mí. Un día, volviendo de la escuela, encontré a mi madre con el ojo morado. «Me golpeé con la esquina de la puerta, hija», fue su explicación. Pero en esa misma noche oí a mi abuelo gritando con ella: «Eres igual que tu madre, inútil. ¿Crees que no sé lo que haces cuando sales por ahí con tus hierbas?». En los meses siguientes, nuestra casa se convirtió en un lugar de silencios pesados y gritos repentinos. Yo empezaba a entender que mi abuelo no era solo un hombre enfermo. Había algo más oscuro dentro de él, algo que parecía crecer cada día. Y lo peor,
Ese algo estaba empezando a volverse no solo contra mi madre, sino también contra mí. Cuando cumplí 12 años, la situación en casa ya era insoportable. Mi abuelo Jeremías parecía tener 2 personas dentro de él. A veces era tranquilo, hasta me traía pequeños regalos de la feria, una cinta de colores para el pelo, una fruta diferente que yo nunca había probado, pero era como si una nube negra pudiera caer sobre él en cualquier momento, sin aviso. Recuerdo un día específico, víspera de mi cumpleaños de 12 años. Mi madre había preparado un pastel de plátano con nueces, mi favorito. Ella raramente cantaba, pero aquella tarde estaba tarareando bajito mientras mezclaba la masa en el gran cuenco de barro. Yo estaba sentada en la alfombra de la cocina, pelando las nueces, feliz con aquel momento raro de paz. «Mamá, ¿cree que habrá fiesta de San Juan este año?», pregunté soñando con los bailes y hogueras de la fiesta que sucedía en la plaza central de El Roncal. «Si Dios quiere, hija, ya hablé con Rosalina sobre hacerte un vestido bonito para que bailes la jota». Fue cuando la puerta golpeó fuerte. Mi abuelo entró en la cocina, los ojos rojos oliendo a licor. Su mirada fue directo al pastel que mi madre preparaba. «¿Qué desperdicio es este, de Olinda? Gastando los pocos céntimos que tenemos en tonterías. Es el cumpleaños de la niña mañana, padre. No es un desperdicio celebrar la vida de mi hija». Él soltó una risa seca, de esas que me helaban el estómago. «Tu hija, una boca más que alimentar, igual que tú, no sirve para nada más que dar problemas». Mi madre se giró hacia mí, el rostro tenso, pero intentando sonreír. «Irineya, ve a casa de Marinalba a buscar aquellas hojas de canela que le pedí, ¿vale?». Yo sabía lo que aquello significaba. Era su manera de mandarme salir cuando sentía que mi abuelo estaba a punto de explotar. Salí rápidamente, pero no fui a casa de Marinalba. Me quedé debajo de la ventana, escuchando. «Usted no le hable así a mi hija, padre. Ella es una buena niña, estudiosa, va a ser alguien en la vida». ¿Alguien en la vida? Aquí, en este fin del mundo, usted vive en un mundo de fantasía, de Olinda, igualita a su madre, llena de sueños tontos. Deje a mi madre fuera de esto. Usted ya la hizo sufrir demasiado en vida. El ruido fue rápido, como una bofetada. Después el silencio. «La próxima vez que me hables así, no será solo una bofetada. Y esa niña, ya es hora de que aprenda cuál es el lugar de una mujer en esta casa». Corrí lejos con lágrimas en los ojos y me quedé horas escondida a orillas del río. Cuando volví, mi madre tenía la cara roja de un lado, pero había terminado el pastel. Mi abuelo se había ido. «¿Está todo bien, hija?», me mintió, abrazándome fuerte. «Vamos a celebrar tu cumpleaños mañana, aunque sea solo nosotras dos». Aquella noche, ella vino a mi hamaca y se sentó a mi lado. Su voz estaba diferente, más baja y urgente. «Irineya, necesito que me prometas una cosa. Si algún día yo no estoy aquí, necesitas ser fuerte y necesitas salir de esta casa. ¿Entendido? Ve a buscar a la abuela Teresa. Ella sabrá qué hacer». «¿Por qué está diciendo eso, mamá? ¿Me va a dejar?». Mi corazón latía acelerado. «No, mi amor, nunca por elección mía. Pero a veces la vida toma rumbos que una no espera». Ella me acarició el pelo y me besó la frente. «Solo prométeme que te acordarás de lo que dije». «Lo prometo, mamá». Pero no entendí realmente lo que ella quería decir. No. En aquella noche, en los meses siguientes, mi madre empezó a esconder cosas por la casa. Una vez la pillé enterrando un pequeño saco de tela debajo de la tabla suelta del suelo. «¿Qué es eso, mamá?». Ella se asustó y me sonrió triste. «Es un secreto nuestro, hija. Aquí hay un poco de dinero que guardé y la dirección de mi prima Luciña allá en Corella, si algún día lo necesitas. Pero es nuestro secreto, ¿eh? Tu abuelo no puede ni soñar con esto». Otra vez, ella me enseñó a preparar un té específico. «Este es para calmar a personas agitadas», explicó, mostrando la cantidad exacta de hojas. «Si alguien está muy nervioso, muy fuera de sí, este té ayuda a traer la paz». Yo estaba empezando a entender que mi madre se estaba preparando para algo, pero yo era demasiado joven para comprenderlo completamente. El día que lo cambió todo, empezó como cualquier otro. Era marzo, época de lluvias fuertes. El agua del río estaba alta, casi alcanzando el suelo de nuestra casa de madera.
Volví de la escuela más temprano porque la maestra Josefa estaba enferma. Cuando me acerqué a casa, oí los gritos. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que soy tonto? Andas hablando de mí a esa vieja sanadora, ¿verdad? Padre, por favor, cálmese. No me digas que me calme. Las vi a las dos cuchicheando después de la misa. Están tramando algo contra mí, ¿verdad? Queriendo internarme de nuevo en aquel lugar. Me detuve en la puerta sin coraje para entrar. Por la rendija vi a mi madre acorralada contra la pared de la cocina. Mi abuelo estaba de espaldas a mí, con los puños cerrados. Nadie quiere internarlo, padre. Solo quiero que busque ayuda. Este odio lo está consumiendo a usted y está asustando a Irineya. Esa niña, le estás llenando la cabeza en mi contra, igual que tu madre hacía contigo. No, padre, nadie está en su contra, solo queremos... No conseguí oír el resto. Mi abuelo avanzó sobre ella, agarrando sus brazos. Mi madre intentó soltarse, y en el empujón que dio, él se tambaleó hacia atrás. Fue cuando ella corrió en dirección a la puerta, me vio, y su rostro se transformó en puro terror. «Corre, Irineya, corre». Me quedé paralizada. Mi abuelo se recuperó rápidamente y fue detrás de ella. Mi madre intentó esquivarlo, pero él la agarró por el pelo. En la lucha que siguió, ella perdió el equilibrio cerca de la escalera interna que llevaba al sótano de la casa. Fue todo muy rápido. Un empujón, un grito y el sonido terrible de un cuerpo cayendo por los escalones de madera. Después el silencio más aterrador que ya oí en la vida. «¡Mamá!», grité, finalmente saliendo de mi estado de shock. Corrí a la escalera, pero mi abuelo me sujetó por el brazo con tanta fuerza que sentí que mis huesos crujían. «Ni se te ocurra, niña». Él me tiró contra la pared y bajó las escaleras. Me quedé allí temblando, oyendo sus pasos pesados. Cuando volvió, su rostro estaba blanco como el papel. Ella se golpeó la cabeza. «No se mueve más». Intenté correr a la escalera de nuevo, pero él me detuvo. «Es demasiado tarde. Tenemos que llamar a ayuda, a la abuela Teresa, al curandero, a alguien». Él me agarró los hombros, sus dedos clavándose en mi piel. «Escucha bien, niña. Fue un accidente. Ella se resbaló y se cayó. Si dices cualquier cosa diferente, nadie te va a creer. Van a decir que mientes, que estás loca. ¿Entendido?». Yo lloraba tanto que apenas conseguía respirar. Él me sacudió violentamente. «¿Entendido?». Asentí aterrorizada. En aquella misma noche, bajo la lluvia fuerte, vi a mi abuelo cavando un agujero en el patio detrás de la casa. El cuerpo de mi madre, envuelto en una alfombra vieja, fue colocado en la fosa improvisada. Lo observé todo escondida, sintiendo que una parte de mí estaba siendo enterrada junto con ella. «Si alguien pregunta», me dijo más tarde, «tu madre fue a visitar a parientes en Madrid. Cuando pregunten demasiado, diremos que ella decidió quedarse por allá». Y así comenzó mi verdadero pesadilla. Mi madre, mi protectora, mi luz, se había ido para siempre y yo estaba sola con el hombre que me la quitó. Los días después de la muerte de mi madre se arrastraban como sombras, interminables. Una semana después de lo ocurrido, la maestra Josefa preguntó por mi madre, que no había venido a buscarme a la escuela como de costumbre. «Ella fue a visitar a la familia en Madrid», respondí mecánicamente, como mi abuelo me había instruido. Las palabras salieron de mi boca, pero mis ojos no conseguían mirarla. En casa, mi abuelo había cambiado. El hombre violento y explosivo dio lugar a alguien más calculador, más frío. Su voz raramente se alteraba ahora, pero cada palabra que decía era como una cuchilla afilada. Él empezó a controlar cada aspecto de mi existencia. «¿A dónde crees que vas con esa ropa?», preguntaba cuando yo me arreglaba para ir a la escuela. «¿Quieres parecer una mujer cualquiera? Ponte algo que te cubra esas piernas bien». Al principio, algunas personas de la comunidad vinieron a preguntar por mi madre. La abuela Teresa llegó a insistir, mirando desconfiada a mi abuelo. «Extraño de Olinda, irse así, sin despedirse de nadie, sin llevar sus cosas, sin llevar a la niña». «De Olinda siempre fue impredecible», respondió mi abuelo, su brazo pesado alrededor de mis hombros, apretando como aviso silencioso. «Dijo que necesitaba tiempo sola. Mandará a buscar a la niña cuando se haya establecido». La abuela Teresa me miró a los ojos como si buscara la verdad allí. «¿Es eso verdad, hija? Tu madre se fue
¿Y te dejó? Sentí el apretón en mi hombro aumentar. Sí, abuela Teresa. Dijo que vuelve pronto. La vieja sanadora no pareció convencida, pero tampoco insistió. Antes de irse, sujetó mis manos entre las suyas arrugadas y murmuró: «Si necesitas cualquier cosa, mi puerta está siempre abierta para ti». Pero mi abuelo se aseguró de que yo nunca pudiera buscar ayuda. Dejé de ir a la escuela regularmente. «No necesitas estudiar para lavar ropa y cocinar», decía. «Tu madre te llenó la cabeza con esas tonterías de libros. La mujer tiene que aprender a servir». Tuve que asumir todas las tareas domésticas. Me despertaba antes de que saliera el sol para encender el fogón de leña, preparar el café, lavar la ropa en el río. Mis manos, antes pequeñas y suaves, pronto se quedaron ásperas y agrietadas. Por la noche caía exhausta en mi hamaca, llorando silenciosamente por mi madre. Lo peor eran las palabras. Mi abuelo tenía un talento cruel para menospreciar, para hacerme sentir menos que nada. «Mírate, ni para hacer una sopa bien sirves. Tu madre era una inútil y tú saliste igual. ¿Crees que alguien va a querer a una mocosa ignorante como tú? Agradece que te doy un techo y comida. La mujer solo sirve para dos cosas en esta vida: obedecer y servir. Y tú no haces ni una cosa ni la otra bien». A cada día sentía que una parte de mí moría. La Irinea alegre, que jugaba en el río, que soñaba con ser maestra como Josefa, que conocía las plantas medicinales. Esa niña fue desapareciendo, sustituida por una sombra asustada que vivía en constante estado de alerta. A veces, cuando yo pasaba cerca del lugar donde sabía que mi madre estaba enterrada, sentía un nudo tan grande en el pecho que necesitaba sujetarme para no derrumbarme allí mismo. Empecé a susurrarle a ella en las noches en que mi abuelo salía a beber: «Mamá, sé que me estás oyendo. No olvidé lo que me pediste. Voy a ser fuerte. Voy a encontrar una manera de salir de aquí». Pero los meses pasaron y yo seguía presa en aquella casa de pesadillas. El silencio de la comunidad me dolía casi tanto como las palabras de mi abuelo. Todos parecían haber aceptado la historia del viaje de mi madre. Nadie cuestionaba los hematomas en mis brazos cuando yo iba al mercado, o el hecho de que yo casi no aparecía más en la iglesia o en las fiestas comunitarias. Una tarde, casi un año después de la muerte de mi madre, yo estaba lavando ropa en el río cuando Marinalba apareció. No nos veíamos hacía meses. «Irinea, ¿eres tú de verdad? Casi no te reconocí». Intenté sonreír, pero mi rostro parecía haber olvidado cómo hacerlo. «Hola, Marinalba». Ella se acercó dudando. «¿Qué te pasó? Estás tan delgada, tan diferente». «Estoy bien», respondí automáticamente, «solo ocupada cuidando de la casa». «¿Y tu madre todavía no ha vuelto de Madrid?». Sacudí la cabeza, incapaz de repetir la mentira una vez más. «Irinea, algo está mal, ¿verdad? Puedes contármelo. Somos amigas desde pequeñas». Por un momento casi cedí, casi dejé que la verdad escapara, pero entonces vi la sombra de mi abuelo acercándose por el camino. «Tengo que irme», murmuré, recogiendo rápidamente la ropa. Mojada. Marinalba sujetó mi brazo. «Espera, eso en tu cuello son marcas de dedos». Me tiré del pelo para cubrir las marcas dejadas por la mano de mi abuelo la noche anterior, cuando yo había dejado caer un plato durante la cena. «No es nada. Tengo que irme». «Irinea», llamó ella mientras yo me alejaba. «Si necesitas ayuda, mi familia». Pero yo ya estaba lejos, cargando el peso de la ropa mojada y de mi secreto terrible. Aquella noche, mi abuelo volvió a casa borracho. Esto se había vuelto, más frecuente en los últimos meses. Él tiró sobre la mesa un pequeño envoltorio. «Compré un vestido para ti. Mañana es la fiesta de la cosecha. Vamos a aparecer». Miré el envoltorio sin entender. Hacía tanto tiempo que no participábamos en eventos de la comunidad. ¿Por qué? Su mirada se endureció. «Porque están hablando, comentando que ya nadie te ve, que tu madre nunca manda noticias. Tenemos que mostrar que todo está bien». El vestido era azul claro, bonito, pero me dejaba incómoda. Era demasiado ajustado, demasiado adulto para mis 13 años. «No puedo usar esto, abuelo. No es adecuado para mi edad». Él golpeó la mesa con fuerza. «Usarás lo que yo mande. ¿Crees que gasté dinero en vano? Te pondrás esto y sonreirás en la fiesta. ¿Entendido? Dirás a todos que tu madre está bien en Madrid, que se hablan siempre».
Aquella noche, acostada en mi hamaca, sentí que algo despertaba dentro de mí. Ya no era solo tristeza o miedo, era rabia, una rabia profunda que empezaba a arder, a darme fuerzas que yo no sabía que tenía. En la fiesta de la cosecha usé el vestido azul. Sonreí cuando tenía que sonreír. Repetí la mentira sobre mi madre cuando me preguntaban. Vi las miradas de los hombres mayores siguiéndome y la forma en que mi abuelo parecía satisfecho con eso. ¿Ves? Todos te están mirando. Él susurró, su mano pesada en mi espalda. Pronto te conseguiré un marido, alguien que pague bien y te lleve de aquí. Ya estás en la edad. Fue en aquel momento que decidí. No importaba. ¿Cómo? Yo encontraría una manera de hacer justicia por mi madre y después huiría a Corella con Luciña, como mi madre había planeado. Noche tras noche, empecé a planear. Me acordé del dinero y de la dirección que mi madre había escondido bajo la tabla suelta. En una tarde en que mi abuelo salió a pescar, verifiqué si todavía estaba allí. El pequeño saco de tela seguía intacto. Dentro de él, algunas notas de dinero y un papel con el nombre Luciña Fonseca, calle de las Acacias, cerca del mercado. Municipal, Corella. También me acordé del té que mi madre me había enseñado a hacer para calmar a personas agitadas. Empecé a recoger las hierbas necesarias, escondiéndolas en un rincón del tejado, donde sabía que mi abuelo nunca miraría. Por la noche, cuando él dormía, yo salía silenciosamente al patio y me sentaba cerca del lugar donde mi madre estaba enterrada. «Dame fuerzas, mamá», susurraba. «Muéstrame el camino». Fue en una de esas noches que tuve la idea, una idea terrible y perfecta al mismo tiempo. Mi abuelo me había quitado a mi madre. Él la había enterrado como si ella fuera nada, sin un funeral, sin respeto, sin dignidad. Era eso lo que yo necesitaba corregir. Pero para eso necesitaría mucho coraje y necesitaría esperar el momento justo. El día que lo cambió todo, empezó como tantos otros. Me desperté antes del amanecer, encendí el fogón de leña, preparé la sopa de plátano verde que mi abuelo exigía todas las mañanas. La rutina era siempre la misma, pero algo dentro de mí estaba diferente. Durante la noche había soñado con mi madre. En el sueño ella estaba vestida de blanco, de pie en el patio, apuntando al lugar donde estaba enterrada. Sus labios se movían, pero yo no conseguía oír sus palabras. Me desperté con lágrimas en la cara y una certeza en el corazón. No aguantaría más mucho tiempo en aquella casa. Aquella mañana mi abuelo estaba más irritado de lo normal. Se quejó de la sopa, dijo que estaba demasiado aguada, tiró el cuenco al suelo y ordenó que yo limpiara la suciedad. «Inútil como tu madre», murmuró mientras yo recogía los trozos de cerámica. «Ni para hacer una sopa bien sirves. Debería haberme deshecho de ti con ella». Mantuve la cabeza baja, las manos temblando. Fue entonces que sucedió. Mi abuelo se inclinó sobre mí y dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Esa tonta de tu madre realmente creyó que iba a denunciarme, que iba a huir contigo como si ella pudiera escapar de mí. Me quedé helada. Él nunca había admitido tan claramente lo que había hecho. Seguí limpiando con miedo de que él notara mi reacción. Ella me rogó, ¿sabes? Allá abajo en la escalera, con la cabeza sangrando. «Por favor, padre, déjeme ver a mi hija una última vez». Pero yo solo me quedé mirando hasta que ella dejó de moverse. Algo dentro de mí se rompió en aquel momento. La última esperanza infantil que yo guardaba de que quizás hubiera sido realmente un accidente, desapareció. Él la había matado deliberadamente y ahora estaba alardeando de ello. «Mírame cuando te estoy hablando», gritó, agarrando mi barbilla y forzando mi cara hacia arriba. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El aliento fétido a licor incluso a aquella hora de la mañana. «Eres igualita a ella, la misma mirada. A veces pienso en hacer contigo lo mismo que hice con ella». No sé de dónde vino el coraje, pero respondí. «¿Por qué no lo hace entonces?». Él pareció sorprendido con mi desafío. Después se rió. Una risa fría que me causó escalofríos. «Porque todavía puede ser útil. Claudio, el del almacén, me ha preguntado por ti. Ofreció 2 fanegas de tierra a cambio de tu mano. Es viejo,
pero tiene posesiones y necesita a una mujer joven para que cuide de él. Tengo 13 años, susurré horrorizada. Edad suficiente. A tu edad, tu madre ya estaba prometida. Mañana vamos a cerrar el trato. Él se alejó, satisfecho consigo mismo. Prepara tus cosas. Vas a vivir en su casa después de la fiesta de San Juan. Cuando él salió, me quedé sentada en el suelo de la cocina, entre los trozos del cuenco y la sopa derramada. No era solo mi presente lo que estaba siendo destruido, era mi futuro. Casada a la fuerza con un hombre viejo, 3 veces mi edad, que me miraba con ojos codiciosos cuando íbamos al almacén. Un destino quizás peor que la muerte. En aquella tarde, mientras lavaba ropa en el río, tomé mi decisión. El plan que venía formulando hace meses sería ejecutado aquella misma noche. No podía esperar más. Volví a casa determinada. Preparé la cena con cuidado especial, incluyendo en la comida de mi abuelo las hierbas que mi madre me había enseñado a usar para calmar a personas agitadas. Ella decía, pero yo sabía que en la dosis justa haría mucho más que eso. Lo dejaría desorientado, confuso, casi incapaz de reaccionar. Durante la cena, lo observé mientras comía, inconsciente de lo que yo había hecho. En poco tiempo, noté que sus ojos se ponían pesados, su habla más arrastrada. ¿Qué? ¿Qué pusiste en esta comida?, preguntó con voz pastosa. Solo un condimento nuevo, abuelo. ¿A usted no le gusta? Él intentó levantarse, pero sus piernas parecían no obedecer. Se tambaleó y necesitó apoyarse en la mesa. ¿Tú? ¿Qué hiciste? Nada, abuelo. Usted debe de estar cansado. ¿Por qué no va para acostarse un poco? Él me miró con sospecha, pero estaba demasiado débil para argumentar. Se arrastró hasta su hamaca y cayó en un sueño profundo, casi inmediatamente. Esperé hasta estar segura de que él no se despertaría tan pronto. La noche estaba silenciosa, solo se oía el croar de los sapos y el ocasional piar de una lechuza. La luna llena iluminaba el patio cuando salí con la pala que mi abuelo guardaba en el almacén. El lugar donde mi madre estaba enterrada estaba detrás de la casa, cerca de un castaño viejo. Empecé a cavar, las lágrimas rodando por mi cara mientras la tierra se removía. Cavé por casi 1 hora, mis brazos doliendo, mis manos haciendo ampollas que pronto reventaron y sangraron, pero no paré. Finalmente, la pala dio con algo más suave que tierra. Con cuidado, removí unos cuantos puñados más de suelo hasta encontrar la alfombra en que mi abuelo había envuelto el cuerpo de mi madre. El olor era terrible, y por un momento pensé que no conseguiría continuar, pero la imagen de mi madre en el sueño me dio fuerzas. «Estoy aquí, mamá», susurré. «Vine a buscarte». Con todo el cuidado que pude, cargué a mi madre para dentro de casa. Lloraba en silencio, pidiendo perdón por no haber hecho esto. Antes, por no haber conseguido salvarla. Puse el cuerpo en el sofá de la sala, el mismo lugar donde mi madre solía sentarse para trenzar mi pelo o enseñarme sobre las plantas. Arreglé la alfombra lo mejor que pude, como si estuviera arreglando sábanas alrededor de ella. Ahora él va a tener que enfrentar lo que hizo. Mamá, no te va a esconder más como si fueras nada. Me senté al lado del cuerpo, sujetando lo que quedaba de la mano de mi madre, y esperé. Esperé mientras las horas pasaban, lentamente. Esperé mientras los primeros rayos de sol empezaban a entrar por las rendijas de la ventana. Esperé, sabiendo que mi abuelo pronto se despertaría y tendría que confrontar su crimen. Oí un sonido viniendo del cuarto. Él se estaba despertando. Respiré hondo, fortaleciéndome para lo que vendría a seguir. Cogí la pala y la escondí al lado del sofá, donde podría alcanzarla rápidamente. Mi abuelo apareció en la puerta de la sala, todavía aturdido por el efecto de las hierbas. Se frotó los ojos como si no creyera lo que estaba viendo. Cuando finalmente comprendió, su rostro se contorsionó en una expresión de horror puro. «¿Qué? ¿Qué hiciste?», gritó, la voz ronca. «¿Estás loca?». «No, abuelo, solo estoy haciendo lo que es correcto. Mamá merecía más que un agujero en el patio. Usted no va a fingir más que ella nunca existió». Él avanzó en mi dirección, tropezando. «Tú, desgraciada, la vas a poner de vuelta ahora mismo. Ella es mi madre». Grité de vuelta, todo el dolor y rabia de los últimos meses explotando dentro de mí. «Usted la mató».
Lo confesó hoy por la mañana, y ahora quiere venderme a Claudio como si yo fuera mercancía. Él dudó por un momento, sorprendido con mi osadía. Después su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Te voy a enseñar a respetarme de una vez por todas. Cuando él avanzó, cogí la pala. No planeaba usarla, solo quería asustarlo, ganar tiempo para huir. Pero cuando él se tiró sobre mí, levanté la pala instintivamente. El metal golpeó el lado de su cabeza con un sonido horrible. Mi abuelo se tambaleó hacia atrás, los ojos abiertos de sorpresa. Sangre empezó a correr por su cara. Él intentó mantenerse firme, pero tropezó en la esquina de la escalera, la misma escalera donde mi madre se había caído. Todo sucedió muy rápido, el sonido del cuerpo golpeando los escalones, el grito que se interrumpió abruptamente. Después el silencio. Me quedé paralizada, la pala todavía en mis manos. Cuando finalmente conseguí moverme, bajé la escalera temblando. Mi abuelo estaba caído en la base de los escalones, en una posición extraña, el cuello girado en un ángulo imposible. Sus ojos abiertos miraban a la nada. Subí de vuelta a la sala y me derrumbé en el suelo al lado del sofá donde había puesto a mi madre. «Se acabó, mamá», susurré entre sollozos. «Él no va a lastimar a nadie más». Pasé el resto de aquel día en un estado de shock, moviéndome por la casa como un fantasma. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no conseguía pensar claramente. La noche cayó y yo seguía sentada al lado de mi madre, incapaz de dormir, incapaz de planear. Fue solo a la mañana siguiente que la realidad empezó a asentarse. Necesitaba salir de allí. Necesitaba ir a Corella, encontrar a Luciña. Pero antes necesitaba garantizar que nadie descubriera lo que había sucedido. Con manos temblorosas, cogí el pequeño saco de tela de debajo de la tabla suelta. El dinero no era mucho, pero tendría que bastar. Puse en un fardo algunas ropas, la dirección de Luciña y los pocos recuerdos que tenía de mi madre. Un peine de madera, un pañuelo bordado, un pequeño retrato amarillento. Después, con el corazón pesado, volví a enterrar a mi madre en el patio, esta vez con más cuidado, más respeto. Planté flores silvestres sobre el lugar. «Descanse en paz ahora, mamá. Él pagó por lo que hizo». El cuerpo de mi abuelo lo arrastré al agujero que él mismo había cavado casi un año antes. No sentí pena, no sentí remordimiento, solo un vacío inmenso dentro de mí. En aquella misma tarde, cerré la casa con llave y me fui sin mirar atrás. En el puesto de lanchas, compré un pasaje en el primer barco que bajaba por el río. Cuando alguien preguntó por una niña tan joven viajaba sola, respondí con la historia que había ensayado. «Voy a encontrar a mi madre en Madrid. Está enferma y me mandó a buscar». El barco partió al anochecer. De pie en la popa, vi el roncal alejarse, las luces de las casas reflejándose en el río como estrellas caídas. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por estar dejando atrás aquel lugar de dolor. Miedo de lo que encontraría por delante. Pero en medio de esos sentimientos confusos, había también una certeza. Mi madre había sido vengada y ahora yo tenía la oportunidad de empezar de nuevo. El viaje por el río fue largo y cansador. El barco paraba en varios poblados a lo largo del camino, cargando y descargando pasajeros y mercancías. Yo me mantenía quieta en un rincón, evitando miradas y preguntas. Para todos, era solo una niña yendo a encontrar a su madre en Madrid. En el tercer día de viaje, el barco atracó en Olite para una parada más larga. Fue cuando tomé mi decisión. En vez de seguir a Madrid, donde no conocía a nadie, decidí intentar encontrar a la prima de mi madre en Corella. Algo me decía que sería más seguro, que era lo que mi madre realmente quería. Desembarqué en Olite y esperé 2 días por otro barco que siguiera para Corella. Dormía en el pequeño puerto, escondida entre sacos de harina y racimos de plátanos. Mi dinero era poco y yo lo guardaba como un tesoro para el pasaje y para los primeros días en la nueva ciudad. En una mañana de niebla sobre el río, finalmente llegué a Corella. La ciudad era más grande que el Roncal, con más movimiento, más personas. Me sentí pequeña y perdida entre las calles desconocidas. Con el papel arrugado en la mano, pregunté a varias personas dónde quedaba la calle de las Acacias, cerca del mercado municipal.
Después de algunas horas de búsqueda, encontré la calle. Era una calleja estrecha, con casas simples a ambos lados. Mi corazón latía acelerado, mientras yo miraba cada puerta, cada ventana, buscando alguna señal de la prima de mi madre. Fue una señora anciana barriendo frente a su casa, quien finalmente me ayudó. ¿Luciña Fonseca? Claro que la conozco. Es aquella casa azul al final de la calle. Caminé hasta allí, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Cómo explicaría quién era yo? ¿Qué había sucedido? A cada paso, sentía el peso de mi historia haciéndose más pesado. La casa azul tenía macetas de helechos colgadas en el porche y un pequeño jardín enfrente. Llamé a la puerta, el corazón casi saliéndome por la boca. Una mujer de mediana edad atendió, el pelo recogido en un moño idéntico al que mi madre solía usar. La semejanza me golpeó como un puñetazo, y por un momento me quedé sin palabras. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? ¿Usted es Luciña Fonseca? Ella me miró con curiosidad. Sí, ¿soy yo? Yo soy Irineya, de Hija. Deolinda. El rostro de ella se transformó. Primero sorpresa, después una mezcla de alegría y confusión. Irineya, la hija de Deolinda. Dios mío, ¿pero qué haces aquí sola? ¿Dónde está tu madre? Fue cuando me derrumbé. Las lágrimas que había sujetado durante todo el viaje vinieron de una sola vez. Luciña me tiró para adentro, abrazándome fuerte mientras yo sollozaba en su hombro. Calma, hija mía, calma. Estás a salvo ahora. Poco a poco, entre sollozos, le conté una versión de la verdad, que mi madre había muerto en un accidente, que mi abuelo se había vuelto violento, que yo había huido porque él quería casarme a la fuerza con un hombre viejo. No mencioné el cuerpo desenterrado, ni la pala, ni la caída en la escalera. Algunas verdades eran demasiado pesadas para compartir, incluso con alguien tan acogedor como Luciña. Ella lo oyó todo en silencio, lágrimas corriendo por su cara. Dios mío, mi niña, cuánto sufrimiento para alguien tan joven. Ella sujetó mis manos entre las suyas, exactamente como la abuela Teresa hacía. Tu madre y yo éramos como hermanas en la infancia. Crecimos juntas allá en Palencia antes de que ella se casara y se fuera a El Roncal. Siempre nos escribíamos. En la última carta que recibí, ella mencionó que estaba preocupada con su padre viviendo en su casa. Dijo que si algo sucedía, yo debería cuidar de ti. Aquello me sorprendió. Entonces, mi madre realmente tenía un plan para protegerme, incluso antes de que las cosas empeoraran. ¿Usted me va a mandar de vuelta? Luciña me acarició la cara con cariño. Claro que no, hija. Te quedarás aquí conmigo. Esta es tu casa ahora. Fue así que empezó mi nueva vida en Corella. Luciña era viuda y vivía sola desde que su único hijo, Juvenal, se había mudado a Madrid para trabajar. Ella se ganaba la vida como costurera, haciendo vestidos de fiesta y arreglos para las familias del pueblo. En los primeros meses, viví con miedo constante de que alguien de El Roncal apareciera, que descubrieran lo que había sucedido, que me llevaran de vuelta. Me despertaba por la noche gritando, soñando con la escalera, con el cuerpo de mi madre, con la mirada vacía de mi abuelo. Luciña estaba siempre allí, calmándome, sujetando mi mano, hasta que yo volvía a dormir. El pasado no puede alcanzarte aquí, me decía. Estás protegida, hija mía. Con el tiempo, ella me ayudó a crear una nueva historia para mí misma. Para los vecinos y conocidos, yo era su sobrina, venida del interior después de perder a mis padres en una inundación. Nadie cuestionaba. Tragedias así eran comunes en la región. Necesitamos regularizar tu situación, Luciña me dijo un día, algunos meses después de mi llegada. Necesitas documentos, necesitas volver a la escuela. Fue cuando conocí al señor Raimundo, un funcionario del registro civil que era cliente antiguo de Luciña. Ella le contó una versión modificada de mi historia, que yo lo había perdido todo en una inundación, incluso mis documentos. Con su ayuda, conseguí un nuevo certificado de nacimiento. En él era Irineya Fonseca, sobrina nieta de Luciña. Fue como si la niña asustada de El Roncal hubiera finalmente desaparecido, dando lugar a una nueva persona. Al principio, fue difícil adaptarme a la escuela en Corella. Yo era más vieja que los otros alumnos de mi curso.
ya que había perdido casi 2 años de estudios. Pero la maestra Clemilda, una señora paciente de gafas gruesas, me dio atención especial, ayudándome a recuperar el tiempo perdido. «Tienes un brillo en los ojos, niña», me dijo cierto día. «Un brillo de quien va a llegar lejos». Era extraño oír palabras de aliento después de tanto tiempo siendo menospreciada por mi abuelo. Al principio, yo no creía en ellas, pero Luciña y la maestra Clemilda insistían tanto que poco a poco empecé a pensar que quizás ellas tenían razón. A los 15 años ya me había convertido en una de las mejores alumnas de la escuela. Descubrí que me encantaba estudiar, especialmente literatura y ciencias. En las horas libres ayudaba a Luciña con la costura, aprendiendo a hacer dobladillos, a coser botones, a arreglar vestidos. Fue también a los 15 años que conocí a Arnaldo, sobrino de una clienta de Luciña. Él tenía 17 años y trabajaba en la lonja de pescado con su padre. Era un muchacho callado, de pocas palabras, pero de ojos amables. Nos encontrábamos a escondidas a veces para conversar en la plaza o caminar a orillas del río. Luciña lo notó pronto. «Ese chico es un buen muchacho», me dijo. «Pero ve con calma, Irineia. Todavía tienes mucho por delante». Y ella tenía razón. Mi prioridad era estudiar, construir una vida diferente de aquella que había dejado atrás en el Roncal. Arnaldo lo entendía y lo respetaba. Nuestro noviazgo era inocente, hecho de conversaciones, sueños compartidos y de vez en cuando un beso tímido cuando nadie estaba mirando. La vida seguía a un ritmo tranquilo y seguro, tan diferente de la tensión constante que yo vivía antes. Pero en el fondo de mi corazón, el peso de lo que había sucedido todavía estaba allí. A veces, cuando estaba sola, la culpa me consumía. No por la muerte de mi abuelo. Por más que intentara, no conseguía sentir remordimiento por eso, sino por haber dejado a mi madre enterrada en aquel patio lejos de mí. Cuando cumplí 18 años, tomé una decisión. Le conté toda la verdad a Luciña, todo de verdad, sobre cómo mi abuelo había matado a mi madre, sobre cómo yo lo había confrontado, sobre la pala, la caída en la escalera, la huida. Ella lo oyó todo en silencio, sujetando mis manos con fuerza. «No tuviste elección, hija», dijo cuando terminé. «Hiciste lo que necesitabas hacer para sobrevivir. Tu madre lo entendería, pero yo la dejé allí, enterrada en aquel patio». «Tu madre no está en aquel patio», Luciña dijo con firmeza. «El cuerpo de ella puede estar allí, pero ella está aquí». Ella apuntó a mi corazón, y aquí, apuntó a mi cabeza, en tus gestos, en tu sonrisa, que es igual a la de ella, en tu fuerza. Deolinda vive en ti. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. En aquella noche, por primera vez en muchos años, no tuve pesadillas. A los 20 años, me casé con Arnaldo. Fue una ceremonia simple en la iglesia de Corella, con Luciña llevándome al altar. Empezamos nuestra vida juntos, en una pequeña casa de madera que él mismo construyó cerca del mercado. Él continuaba trabajando con su padre en el comercio de pescado, y yo daba clases particulares a niños con dificultades en la escuela usando lo que había aprendido con la maestra Clemilda. Un año después nació nuestro primer hijo, Augusto. Cuando lo cogí en mis brazos por primera vez, sentí que un ciclo se completaba. Allí estaba una nueva vida, un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado. Luciña fue fundamental en esa fase. Ya anciana, pero todavía llena de energía. Venía todos los días a ayudarme con el bebé, a enseñar recetas, a contar historias sobre mi madre que yo no conocía. ¿Sabías que tu madre, cuando tenía tu edad, quería ser enfermera?, me contó un día. Tenía talento con hierbas medicinales desde pequeña. Si la vida hubiera sido diferente, quizás ella hubiera realizado ese sueño. Esas historias me conectaban con mi madre de una forma que yo no imaginaba ser posible. Era como si a través de las palabras de Luciña yo pudiera conocer a la mujer que mi madre era antes de todo, antes de mi padre, antes de mi abuelo, antes de la tragedia. Poco a poco, la vida fue ganando, una dulzura que yo nunca pensé que experimentaría. Tuvimos 2 hijos más, Lucía y Sebastián. Arnaldo prosperó en el negocio de pescado, eventualmente abriendo su propio puesto en el mercado. Compré una máquina de coser
y empecé a hacer ropa para niños usando las técnicas que Luciña me había enseñado. Cuando Luciña falleció, a los 86 años, sentí como si perdiera a mi madre una segunda vez. Pero a diferencia de la primera pérdida, esta fue rodeada de amor, de despedidas, de gratitud. En el velatorio, una señora anciana se me acercó. «Usted debe ser Irineia», dijo. «Luciña hablaba mucho de usted. Decía que usted era la hija que ella nunca tuvo, y ella fue la madre que el destino me dio cuando perdí la mía». Respondí, las lágrimas corriendo. La vida continuó. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Arnaldo y yo envejecimos juntos, viendo a nuestra familia aumentar y prosperar. Nunca más volví a El Roncal, ni busqué saber lo que sucedió con la casa donde crecí. Algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas, pero a veces cuando estoy sola mirando el río pasar, pienso en la niña que fui, en el camino que recorrí. Pienso en mi madre, de Olinda, y espero que, donde quiera que ella esté, pueda ver a la mujer en que me convertí, una mujer que sobrevivió, que reconstruyó su vida pedazo a pedazo, que encontró amor y paz después de tanto dolor. Y si hay una cosa que aprendí en este largo viaje, es que la venganza no trae paz. Lo que trae paz es el perdón, no del otro, sino de sí mismo. Perdonarse por no haber podido cambiar el pasado, por haber hecho lo que fue necesario para sobrevivir y, por encima de todo, permitirse ser feliz, incluso cargando cicatrices. Corella se convirtió en mi hogar, mi puerto seguro. Fue aquí que encontré una nueva familia, que eché raíces, que planté mi futuro, y es aquí donde pretendo quedarme, viendo a mis nietos crecer, graduarse, construir sus propias vidas. Es aquí que pretendo quedarme, viendo a mis nietos crecer, contando historias del pasado, no las dolorosas, sino aquellas que vale la pena recordar. Hoy, a los 73 años, vivo una vida tranquila aquí en Corella, mi ciudad por adopción y corazón. Mi casa de madera, en la calle que baja para el río Ebro, tiene un porche amplio, donde paso la mayor parte de mis días, tejiendo hamacas de colores y observando el movimiento de las aguas. Arnaldo partió hace 5 años, un infarto mientras dormía, sin sufrimiento. 50 años juntos, una vida entera compartida. Lo echo de menos todos los días, especialmente al atardecer, cuando él solía sentarse a mi lado para ver el atardecer teñir el río de rojo y dorado. Pero no me permito hundirme en la tristeza. Como decía mi madre a través de las historias de Luciña, la vida es como el río, sigue siempre adelante, incluso después de los rápidos. Mis 3 hijos son mi orgullo y alegría. Augusto se convirtió en profesor, da clases de matemáticas en el Instituto Estatal. Lucía siguió mis pasos y trabaja con cinto, costura. Tiene un pequeño taller en el centro del pueblo donde hace vestidos de novia. Sebastián, el Benjamín, fue el único que se fue de Corella. Vive en Madrid, donde trabaja como enfermero. Fue él quien realizó el sueño que mi madre no pudo. ¿Y mis nietos? Esos son la luz de mis días. Tengo 6 nietos, pero 3 de ellos viven aquí cerca. Marina y Cayo, hijos de Augusto, y Eduarda, hija de Lucía. Vienen a visitarme casi todos los días después de la escuela. Se sientan aquí en el porche. Conmigo me ayudan a separar los hilos de colores para las hamacas. Piden historias de los viejos tiempos. Les cuento historias sobre el bosque, sobre los seres encantados del río, sobre las fiestas de San Juan de antes. Les enseño recetas de pan y de dulce de chocolate. Les muestro cómo identificar las hierbas que curan el dolor de barriga, la fiebre, el insomnio, conocimientos que heredé de mi madre y que mantengo vivos a través de ellos. Pero hay historias que no cuento. El pasado doloroso se quedó allá atrás, enterrado como debía estar. Mis hijos saben versiones suavizadas de la verdad, que perdí a mi madre muy temprano, que vine a Corella huyendo de un abuelo violento. No saben de los detalles más sombríos, y no hay razón para que lo sepan. Algunas cicatrices son solo nuestras para llevarlas en silencio. Mi rutina es simple y me trae contento. Me despierto con los pájaros alrededor de las 5 de la mañana. Preparo mi café fuerte y dulce, como aprendí con Luciña. Cuido de mis plantas. Tengo un jardín pequeño en la parte de atrás de la casa, donde cultivo hierbas medicinales y flores. A veces, cuando las articulaciones no me duelen mucho,
voy a la feria a comprar pescado fresco e intercambiar conversación con los vendedores. Muchos de ellos hijos y nietos de los amigos que hice a lo largo de la vida en Corella. Las tardes son para tejer hamacas. Aprendí este arte con doña Nazaré, una señora que vivía en la casa de al lado cuando me mudé aquí con Arnaldo. Al principio era solo un pasatiempo, algo para ocupar las manos mientras los niños crecían. Con el tiempo, se convirtió en mi pasión y una pequeña fuente de ingresos. Mis hamacas son conocidas en el pueblo por la calidad y por los colores vibrantes. Vendo algunas en el mercadillo de artesanía los domingos, otras las doy a quien las necesita. El tejer tiene algo de meditativo, de curativo. Cada nudo que ato en la hamaca es como atar una memoria, un sentimiento, un pedazo de mi historia. Los colores que elijo hablan de mi estado de ánimo, azules y verdes cuando estoy en paz, rojos y naranjas cuando siento nostalgia, morados y amarillos cuando la nostalgia me visita. Los domingos voy a misa en la iglesia principal. No soy de las más religiosas, pero me gusta el ritual, la comunidad, el sentimiento de pertenecer. Después de la misa, mis hijos y nietos vienen a almorzar aquí en casa. Preparo el pescado asado en hoja de plátano, revuelto de huevo, ensalada de pepino, comidas simples que hacen que la mesa se llene de alegría. Viéndolos a todos reunidos, conversando, riendo, discutiendo sobre política o fútbol, siento una gratitud inmensa por la vida que construí. A veces, cuando estoy sola, cojo el viejo peine de madera que era de mi madre, una de las pocas cosas que traje del Roncal. Lo miro y siento que de alguna forma ella estaría orgullosa de ver que sobreviví, que no dejé que el odio y el dolor definieran quién soy, que conseguí crear una familia basada en el amor y en el respeto, tan diferente de aquella en que crecí. No voy a decir que no tengo momentos difíciles. Hay noches en que las pesadillas todavía vuelven, noches en que me despierto asustada, oyendo el sonido de un cuerpo cayendo en la escalera. En esos momentos me levanto. Hago un té de manzanilla con toronjil. No aquel té que le di a mi abuelo en aquella noche fatídica, sino uno que calma de verdad, sin segundas intenciones. Y voy al porche. Miro el río, las estrellas y respiro hondo hasta que la angustia pasa. Con la edad, aprendí que cargar culpa no sirve para nada. Hice lo que necesitaba hacer para sobrevivir, para tener la oportunidad de una vida mejor. Si eso me hace una persona mala a los ojos de algunos, que así sea. Solo sé que aquella niña asustada de 13 años no tenía muchas opciones. Y mirando hacia atrás, al camino que recorrí, no me arrepiento de las elecciones que hice. Tengo planes simples para el futuro. Quiero ver a mis nietos crecer, graduarse, construir sus propias vidas. Quiero seguir tejiendo mis hamacas mientras las manos me lo permitan. Quiero sentarme en mi porche todas las tardes y ver el río pasar, cargando historias de otras vidas, de otros viajes. Y cuando llegue mi hora de partir, quiero ir en paz, sabiendo que dejé más amor que dolor en este mundo, que transformé una historia que empezó con tragedia en una saga de superación y renovación, que honré la memoria de mi madre, no a través de la venganza, sino a través de la vida digna y amorosa que construí. Corella me acogió cuando yo más lo necesitaba. Me dio un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, y yo le devolví con raíces profundas, con una familia que se esparce por el pueblo, como las ramas de un gran árbol. Esta es mi casa, mi lugar de paz. Aquí en este pueblo, a orillas del Ebro, la niña asustada de El Roncal finalmente encontró su puerto seguro. Mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, oyendo esta historia de dolor y superación, quiero dejar con ustedes algunas palabras que llevo en el corazón. Si usted está pasando por momentos oscuros, por situaciones que parecen no tener salida, sepa que siempre hay un mañana. Siempre hay un barco que puede llevarte lejos de las tormentas. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de empezar de nuevo cada día. Cuando huí de El Roncal a los 13 años, era solo una niña asustada, sin nada más que algunas monedas y mucho miedo. Pero dentro de mí había una determinación más grande que el terror, unas ganas de vivir que superaban todos los dolores. Mis arrugas son mapas de supervivencia.
Cada una cuenta una historia de dolor superado. Miro mis manos hoy, arrugadas y callosas por el tiempo, y veo en ellas la historia de una vida entera. Manos que conocieron la violencia, pero que eligieron crear, nutrir, acariciar. Manos que aprendieron que construir es siempre más poderoso que destruir. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos más sombríos, cuando parecía que no había esperanza, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esa luz la tenemos todos. A veces parece débil, casi invisible, pero está siempre ahí, esperando que la alimentemos. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo de mí. Mi abuelo podía controlar mi cuerpo, mis movimientos, pero mis pensamientos, mis sueños, mi esencia, esos eran solo míos. Nadie puede quitarte tu dignidad si no lo permites. Recuerden eso. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Hay dentro de cada uno de nosotros una reserva de fuerza que solo descubrimos en los momentos más difíciles. Una resistencia que nos sorprende, que nos hace seguir adelante cuando todo parece perdido. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Cargo las cicatrices de mi historia, pero ellas no me definen. Aprendí a vivir, no a pesar de ellas, sino con ellas. Son parte de quien soy, testigos del viaje que recorrí. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amargada, vengativa, cerrada al amor, pero elegí otro camino. Elegí construir una vida basada en el afecto, en la generosidad, en la gratitud por lo que tengo, no en la rabia por lo que perdí. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. La vida nos va a tumbar, eso es seguro. Lo importante es cómo reaccionamos a las caídas. Si nos quedamos en el suelo, lamentándonos, o si nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos adelante. Si usted conoce a alguien que está viviendo situaciones de abuso o violencia, tienda su mano. A veces, todo lo que una persona en esa situación necesita es saber que no está sola, que hay alguien dispuesto a ayudar, a escuchar sin juzgar. Un gesto de solidaridad puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Busque ayuda en las autoridades y organizaciones de protección de su pueblo o país. En cualquier lugar del mundo existen personas comprometidas a proteger a los más vulnerables. No tenga miedo de pedir ayuda. Eso no es debilidad, es un acto de coraje. Observe las señales. Las personas que viven en situación de abuso muchas veces se aíslan, cambian de comportamiento, presentan marcas inexplicables en el cuerpo, viven en constante estado de alerta. Si usted nota esas señales en alguien cercano, no se quede en silencio. Su interés puede salvar una vida. Recuerde que en cualquier cultura, en cualquier país, el respeto a la dignidad humana es un valor universal. Nadie tiene el derecho de herir, humillar o someter a otra persona. Todos merecemos vivir sin miedo, sin violencia, sin opresión. Y si usted es quien está sufriendo, sepa que su historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo, de una vida diferente. Yo soy prueba viva de eso. De la niña aterrorizada de El Roncal a la señora Serena de Corella. La transformación es posible, la curación es posible, la paz es posible. Mis queridos hijos e hijas que me ven desde tantos rincones diferentes, les pido desde el fondo de mi corazón que se suscriban al canal ahora y activen la campanita. Cada suscripción es como una mano tendida a otras personas que pasaron por traumas como yo pasé. Cuando usted se suscribe, está diciendo, esta historia importa, este dolor no será olvidado, esta superación merece ser celebrada. Compartan este video inmediatamente con todas las personas que ustedes conocen. Compartan, porque hay miles de Irineyas por ahí, presas en casas de pesadilla, sin saber que existe una salida, una oportunidad de empezar de nuevo. Su compartimiento puede ser el barco que lleva a alguien lejos de la tormenta, así como Luciña fue mi barco salvador. Y dejen en los comentarios la palabra renacimiento.
para yo saber quién vio hasta el final, quién oyó mi historia completa. Esa palabra representa todo lo que viví, la oportunidad de nacer de nuevo, de crear una nueva historia, de transformar lágrimas en fuerza. Hagan eso ahora. No esperen ni un minuto más. Su acción puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien que está sufriendo en silencio. De una señora de 73 años que conoció el infierno y construyó su propio cielo. Les dejo mi fuerte abrazo y mi gratitud por haberme oído. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que nunca les falte esperanza en sus corazones.